buenas tardes. Sí, bien, saliendo de la clase presencial y vamos ahora con nuestra clase virtual. Bienvenidos, estamos entonces en la semana número 2. Voy a compartirles la diapositiva, ¿ya? Bien, entonces nuestra clase de hoy lleva por título Bases sociales del comportamiento. ¿Ya? Muy bien. Y búsqueda de identidad y autoestima. Bueno, ese es el tema de la semana, ¿verdad? Ahora vamos a avanzar lo que es bases sociales del comportamiento. Y el día jueves, a primera hora, vamos a completar lo que reste, pues, ¿no? Del contenido de esta semana, ¿ya? Muy bien, entonces, hablemos de bases sociales del comportamiento. Vamos a referirnos a un conjunto de procesos, ¿verdad? Por el cual nosotros adquirimos, ¿verdad? Formas o pautas de comportamiento, creencias, ¿verdad? Y ese conjunto de herramientas que adquirimos nos sirven pues para desenvolvernos de manera eficaz, ¿verdad? En el entorno en el cual nosotros pues funcionamos, ¿no? Donde vivimos, ¿no? ¿Está bien? Esa sería la idea, ¿no? De esas bases sociales del comportamiento. Vamos a ver de qué manera se da este proceso de socialización, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿ya están viendo, verdad, la diapositiva o todavía? ¿Sí ya ven? Sí, profesor. Ah, ya, gracias, gracias. Muy bien. ¿Dónde está? A ver. Ya, muy bien. Perfecto. Entramos entonces a nuestra clase, ¿ya? Esta es la primera, bueno, la segunda diapositiva. Nos habla de mensajes parentales, ¿no? Mensajes que nos dan nuestros padres. Dice, los hombres no lloran, no se abrazan. Haz perfectas tus tareas, si no eres mediocre. No me gustan tus amigos, parecen delincuentes. Y aquí hay una pregunta que nos plantean, ¿verdad? Que es, ¿cómo crees que la crianza, ¿ya? ¿Cómo crees que la crianza pueda influir en la autoestima? ¿Ya? Una pregunta bastante interesante y esperemos pues que al finalizar esta semana tú puedas ser capaz de responder, ¿ya? Entonces, este es el contenido de nuestra semana, ¿no? El temario. La socialización, qué cosa es, cuáles son los agentes, a qué llamamos agentes, cuáles serían las clases de socialización, la familia, los tipos de familia, de acuerdo a su estructura, lo vamos a ver ahora, los estilos de crianza, ¿no? ¿Qué será más importante? ¿El tipo de familia o el estilo de crianza, ¿no? ¿Qué será más influyente o decisivo en el desarrollo de los hijos? ¿Tipo de familia o la manera como los críe o cómo administro el amor, la disciplina? Ya, esa es una pregunta para ti. Esperemos que al final de esta tarde, después de esta clase, lo puedas responder. Las relaciones familiares, funciones de la familia, el apego, formación y cambios de actitud. Ese es el temario. Y el día jueves veremos búsqueda de la entidad 1, autoestima. Bien, vamos a ver entonces esto de la socialización. ¿En qué consiste la socialización? ¿Qué cosa es la socialización? ¿Cuándo hablaremos de socialización? ¿A qué se refiere? ¿No? ¿Qué Formar aprendemos? vínculos sociales. Ya. Bueno, en la socialización, a ver, en principio la socialización sería un proceso por el cual nosotros, o a través del cual nosotros vamos a incorporar una serie de herramientas, por ejemplo, ¿ya? Una serie de patrones de comportamiento, adquirimos creencias, ¿ya? Con conductas, digamos, tipo, ¿verdad? Si pensamos en diferentes patrones, ¿no? Y eso lo vamos a ir adquiriendo gracias a la interacción, ¿no? Con los que se llaman agentes, ¿ya? Los agentes de socialización vendrían a ser aquellas personas, de repente, o instituciones, o medios, ¿verdad? Que nos van a transmitir precisamente una serie de contenidos, ¿no? Como por ejemplo, ideas, ¿no? Pensamientos, creencias, ¿verdad? Modelos, ¿está bien? De conducta, ¿ya? Pautas culturales, ¿no? Todo eso vendrían a ser los que nos transmiten ese conjunto de contenidos, vendrían a ser agentes de socialización. Entonces, ¿qué sería socialización? Un proceso por el cual, o a partir del cual, o
nosotros vamos a incorporar, nos vamos a apropiar de herramientas culturales, ¿cierto? Como por ejemplo la lengua, ¿no? El lenguaje, ¿no? ¿Está bien? ¿Aprendemos un idioma o no? Claro que sí, ¿verdad? ¿Y cómo lo hemos aprendido? Lo hemos aprendido al interior de un grupo humano, de un grupo social, ¿está bien? Aprendemos también, ¿no? Aprendemos también, por ejemplo, sobre ciertas instituciones, ¿no? Que nos pueden ayudar, ¿ya? O de repente a resolver alguna dificultad. ¿Cómo funcionan algunas instituciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta socialización vamos a incorporar una serie de informaciones, ¿verdad? Esa es la idea de la socialización, esa interacción, ¿ya? ¿Quiénes serían los agentes? Aquellos que nos van a proveer esos contenidos, ¿no? Y esos agentes se van a clasificar en dos tipos, ¿no? Formales e informales. Los formales serían aquellos que tienen la obligación, ¿ya? La obligación de brindarnos, ¿ya? Esos contenidos, pues, ¿ya? Esas herramientas, ¿ya? Entonces, formalmente encontramos aquí a la familia y a la escuela. ¿Quiénes tienen la obligación de proveernos de esos elementos, digamos, de esas herramientas para poder desenvolvernos adecuadamente en nuestro entorno inmediato? La familia, pues. La familia te va a decir, oye, saluda al ingresar a un lugar, lávate las manos para comer, utiliza cubiertos, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? De repente también, cuando vas a una reunión, va la familia, de una u otra manera, ha modelado en ti la manera de comportarte, ¿no? De repente, si vas a un cumpleaños, ¿verdad? No vas a sacar una bolsa ni un tupper, ¿no? Para pasear ahí, ¿verdad? Los caramelos y demás, ¿verdad? De repente, si alguna vez has tenido esa idea, ¿no? Por ahí estaba tu mamá o tu papá, te dijeron, no hagas eso, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, mira, esos son agentes de socialización, ¿no? La familia y la escuela. La familia, en principio, es lo más inmediato, y la escuela, luego, ¿no? Cuando ya, claro, ya tienes cierta edad, sales de la casa, del hogar, y te vas a una institución, y en esa institución también tú vas a ir incorporando una serie de modelos de comportamiento, una serie de conocimientos, información sobre cómo son las cosas, ¿verdad? En tu medio sociocultural, ¿no? Es decir, en tu país, en tu nación, etcétera, ¿no? Esa sería la idea, ¿ya? Esa sería la idea de cómo funcionan estos agentes de socialización, ¿ya? Ahora, vamos a ver aquí también agentes informales, ¿ya? Digamos que agentes informales serán aquellos que te transmiten pues ese conjunto de patrones, creencias, valores, ¿verdad? ¿Está bien? Que también lo hace la familia, pero ellos no tienen la obligación de hacerlo. Los informales no tienen esa obligación, ¿ya? Los informales cumplen, ¿no? Son agentes también, pero ellos no tienen esa obligación de darte esos contenidos, ¿ya? Entonces, esa sería una idea de cómo los puedo diferenciar. A ver, una manera más, ¿no? Es decir, una pregunta. ¿Tú eres un agente formal o informal de socialización? En este momento, Los dos. ¿Cuándo serías formal o cuándo serías informal? ¿Eres un agente de socialización o no? ¿Tú transmites Sí, también creencias, sí. actitudes, valores? sí, Claro, sí. excelente. Eso es importante reconocerlo. O sea, las cosas que haces tienen un impacto, también un efecto en otras personas. Por lo tanto, eres un agente de socialización. Muy bien. Ahora, puede ser informal. Informal, claro. ¿Cuándo serías informal? Con un amigo. Trabajo, Claro, puede ser en el trabajo, está bien, con otros compañeros, perfecto. Con los amigos también, claro que sí, serías informal. Está bien, ya, perfecto, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, tienes claro qué cosa es ser agente de socialización. Cuando una persona se acerca, digamos, en el mercado con una Biblia, esa persona con la Biblia en mano, ¿qué sería? ¿Un agente formal o informal? informal, Informal. Informal, excelente, ya, informal. Cuando una institución, como puede ser de repente, a ver, la derrama magisterial, no sé, a ver, a ver, el YINCA, ¿no? El YMCA, ya, digamos, te invita, ¿no? Te invita a una actividad, ¿verdad? A celebrar, digamos, el aniversario. ¿Es un agente de socialización formal o informal?
Un club social te invita al aniversario de fundación. ¿Formal o informal? ¿Qué sería? Formal. Informal, Informal, excelente. porque es ¿Ya? institución. Claro, claro, institución, excelente, excelente deducción, ¿no? Informales, entonces ahí están los medios de comunicación, las instituciones, ya, ahí, aquí está. Entonces es la manera como te puedes dar cuenta. Vamos a reconocer ahora tipos de socialización, ¿ya? Tenemos tres tipos, primaria, ¿no? Secundaria y terciaria. ¿Ves? Primaria y secundaria, terciaria o resocialización. ¿Cuál será la primaria? La que te va a dar lo básico para que puedas funcionar en tu sociedad, ¿no? ¿Cuál es lo básico para poder funcionar en sociedad? A ver, ¿qué te has percatado? Lo primero que has aprendido y te ha servido para convivir, ¿no es cierto? Para poder sobrevivir o comportarte o desenvolverte en ese entorno inmediato, ¿no? ¿Qué cosa te ha servido? Saludar. Saludar. Ya, digamos, el saludo puede ser, ¿no? Si pensamos en una herramienta, el lenguaje, pues tu idioma, ¿no? Imagínate que no tengas una lengua materna, ¿sí? ¿Cómo te relacionas en ese entorno inmediato? ¿Está bien? La lengua es un instrumento, eso lo aprendes por socialización, pues, ¿está bien? Saludar, ¿no? Sería un comportamiento, ¿no? También típico, ¿verdad? Que hemos aprendido en esa socialización primaria. Lo más básico, elemental para poder desenvolverme en el entorno inmediato, eso es la socialización primaria. Tus primeras pautas de comportamiento y de convivencia, ¿ya? La socialización secundaria, ¿cuándo sucede? Bueno, ya pues terminas, digamos, el colegio, ¿verdad? Fines de la adolescencia, ¿verdad? Ya terminas el colegio, entonces vas a explorar otros espacios, ¿no? Entonces, en muchos casos, algunos jóvenes empiezan a trabajar, ¿ya? Y en ese nuevo espacio laboral, pues el comportamiento no es el mismo que el que tenías en tu casa o en el colegio, ¿no? Algunos otros se van de repente, se preparan en una academia, se meten a un instituto de idiomas, etcétera, ¿verdad? Y en esos lugares, ¿no? Las normas no son las mismas que en el colegio o en tu casa, ¿verdad? O en tu barrio, ¿no? En tu distrito. Entonces, cuando tú ingresas a esos nuevos espacios, incorporas nuevas normas, nuevas formas de comportamiento, ¿no? Incluso puedes replantearte tu jerarquía de valores, ¿ya? Y ahí estamos hablando ya de la socialización secundaria, ¿sí? Y tenemos una socialización terciaria o resocialización cuando tú incursionas, ¿ya? Incursionas en un espacio donde es obligatorio que tú te adaptes de forma rápida, que tú, digamos, te ajustes a nuevas reglas, ¿no? A nuevas normas, ¿ya? Y ese ajuste tiene que ser, es imperativo, es urgente que lo hagas para tu propia sobrevivencia, ¿ya? Esa puede ser una idea de la resocialización. Un caso puede darse, pues, en las cárceles, por ejemplo. Se supone que ahí ingresan para resocializar, pues, ¿no? Para aprender las normas que son debidas, ¿verdad? Para funcionar bien en sociedad. Esa es la idea, ¿no? De la resocialización, ¿ya? Ahora, también se puede dar una resocialización o socialización terciaria cuando tú de repente, ¿no? De una manera, pues, repentina, ¿no? Ingresas a un lugar, a un ambiente sociocultural totalmente distinto al tuyo, ¿no? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tus padres tienen que viajar, bueno, el trabajo de tu papá es embajador, ¿no? Y ahora se van a un lugar, ¿no? Donde, por ejemplo, a la persona que sorprenden con algo ajeno le cortan la mano, ¿no? ¿Está bien? Le cortan la mano, muy bien. Ya está, si digamos, ¿no? Tú y calumnias, te cortan la lengua, ya está, muy bien, ¿ya? Entonces, tú llegas a ese lugar, a ese país, ¿verdad? Claro, no sabes esas cosas, pues rápidamente te vas a enterar, ¿no? Está bien, y te vas a tener que ajustar, porque de otro modo pues, puedes poner en peligro tu vida, ¿no? ¿Está bien? Entonces, en esos casos, cuando tú de manera rápida tienes que eh, adaptarte, ¿ya? Cambiar tu patrón de comportamiento habitual, estamos hablando ya de una resocialización o una socialización terciaria. ¿Ya? ¿Se entiende, jóvenes, hasta ahorita? Ya, Sí, profesor. muy bien, así. Entonces, esa es la resocialización. Ya. ¿Se puede dar en otras situaciones? Claro, pues, por ejemplo, a ver, una persona nativa, un aguajún, ¿no? Que viene de la ciudad, ¿ya? Resocialización, probablemente, ¿no? Si nunca ha salido de su comunidad nativa,
Él vive en medio de la selva, ¿verdad? Junto al río, ¿verdad? Maneja su pequepeques, ¿no? Su canoita, ¿verdad? Muy bien, y su balsa, ya. Se desenvuelve bien, ¿no? Con las culebras, ¿no? Las achavacas, ¿verdad? Los caimanes, ¿no? ¿Está bien? Ya, muy bien. Y a las pirañas, perfecto, ya ahí está. Muy bien. Ese es el contexto donde está. Pero viene a la ciudad y también tiene que ajustarse rápidamente, ¿no? Porque aquí, pues, hay motociclistas, taxistas, ¿no? Combis, ¿verdad? Hay semáforos, ¿está bien? Él no puede andar alegremente por cualquier lado, cruzar, tiene que, ¿se entiende, verdad? Entonces, rápidamente tiene que hacer ese ajuste, porque si no, se puede morir, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, lo mismo, ¿no? Será de repente cuando tú viajes a la selva, a un lugar apartado, entonces vas a tener que, ¿no? De repente, ¿no? Vas a una comunidad, ¿no? Y ahí en la comunidad, pues, ahí no se saluda con un besito en la mejilla, ¿no? De repente tú estás acostumbrado a saludar con un besito en la mejilla, ¿no? Vas a saludar a una señora, le quieres dar un besito en la mejilla, la señora, ¿no? Claro que no hace ese tipo de respuestas, se ofende, le dice a su esposo te flecha, pero no te flecha porque te va a enamorar, sino te flecha porque agarra un arco, una flecha envenenada y te dispara, pues, ¿ya? Esa es la idea. Entonces, mira, puede darse también en esos casos una resocialización. O de repente si te vas, pues, ¿no? Si te vas a un país, te ganas una beca en Rusia, ¿no? Ya, perfecto, ¿no? Te vas allá, vas a tener que hacer también lo mismo, ¿no? Resocializar, adaptarte rápidamente a una nueva realidad sociocultural, ¿ya? Esa sería la idea de la resocialización, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar. La familia. ¿Qué es la familia? Ustedes se acuerdan, ¿verdad? La familia es la célula básica de la sociedad y el Estado, eso de repente lo han estudiado así en el colegio. Es un microsistema social, ¿verdad? Dado que, ¿no? Lo que afecta a uno afecta a toda la familia, pues, ¿no? ¿Está bien? Están en interacción, ¿verdad? ¿Hay una interacción o no? ¿Hay una interdependencia o no? De repente tienes dudas. A ver, imagínate que algo te pasa a ti, ¿ya? ¿Tú crees que tu familia va a permanecer en el mismo estado? ¿Tú crees que para tu mamá o tu papá será indiferente lo que te pase? ¿Ya? Imagínate que algo le pase a tu papá o algo le pase a tu mamá, a tu hermano. Entonces, mira cómo un evento que les ocurre a ellos influye sobre todos los miembros, ¿no? De ese grupo, ¿no? De esa familia. Entonces, sería una manera de cómo podríamos demostrar o ver esa interdependencia, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es algo que hay que recordar, ¿no? De la familia. Ahora, vamos a clasificar la familia de acuerdo a la estructura, cómo están constituidos, cómo están compuestos, ¿ya? Y así vamos a encontrar familias que son, por ejemplo, nucleares o elementales, uniparentales o monoparentales, extensas o ampliadas y reconstituidas o fusionadas. ¿Cómo son las nucleares o elementales? ¿Quiénes la componen? Ah, la componen papá y mamá y los hijos, pues. Esa es una familia nuclear o elemental, ¿ya? Entonces, a ver, si en una descripción te dicen, ¿no? A ver, Juanito, ¿no? Que es miembro, ¿no? De una familia nuclear, está revisando su álbum fotográfico, ¿no? ¿Está bien? Y observa a tres personas, dos, ¿no? Dos mujeres y un varón. Ya está. Su álbum familiar, ahí está. Se puede deducir, ¿no? Se puede deducir a partir, ¿no? Del enunciado que, ya, entonces, ¿qué podrías deducir ahí, ¿no? De todo, solamente de ese enunciado, ¿qué podrías deducir, ¿no? Entonces, por ahí dices, ¿no? Ah, ¿qué puedes decir? Es una familia nuclear, es una persona que está mirando su álbum familiar, ahí en ese álbum familiar están, a ver, dos varones, no, un varón y dos mujeres. ¿Qué puedes deducir? Que en la foto está la mamá, el papá y su hermana. Excelente. Puede ser una idea, claro, puede ser una idea. También puede ser, claro, está bien, excelente, ¿no? Excelente, ¿no? Puede ser una posibilidad, ¿no? Entonces, esa es la idea, jóvenes. Nosotros dominamos más o menos qué es el concepto y a partir de ese concepto podemos ir haciendo inferencias, ¿ya? Lo digo como una especie de juego en realidad, ¿ya? Entonces, en la familia nuclear o elemental, papás, hijos, esa es la estructura, ¿ya? Si vino el suegro o vino un primo, ¿ya? Y se queda a vivir contigo, ya no eres familia nuclear o elemental, eres una familia extensa o ampliada. ¿Ya? ¿Está bien? Si se perdió uno de los padres, ¿no?
fue a comprar pan y no regresó nunca, se convierte entonces esa familia en uniparental o monoparental. ¿Sí? ¿Se entiende? Si de repente, ¿no? A ver, dos familias monoparentales, ¿verdad? Se unen, se juntan, y entonces se convierte en una familia reconstituida o fusional. Vamos a ver, ¿cuáles serían las ventajas de una familia nuclear o elemental? Las ventajas, ¿no? En relación a una familia uniparental o monoparental. ¿Cuál sería una ventaja? ¿De qué? ¿Cuál sería la ventaja de pertenecer a una familia nuclear en relación a pertenecer a una familia monoparental? Nuclear tiene ventajas porque tienes a tu familia unida, Ya, aunque no siempre son todas las familias unidas son buenas. ya. Se Bueno, están mira, los padres que pueden No, ayudar a sus hijos a desarrollarse. excelente. Claro, eso estaría de acuerdo, ¿no? Eso estaría bien, ¿no? Claro, mira, en una uniparental o monoparental hay un solo padre, hay un solo progenitor, papá o mamá. En cambio, en la nuclear están los dos, papá y mamá, ¿no? En la nuclear se pueden repartir responsabilidades, son más ojos para ver a los hijos, para supervisarlos, para ayudarlos, ¿verdad? En cambio, en la otra, en la monoparental, solamente está una persona. Y ahí esa persona pues tendrá que trabajar, tiene que proveer, ¿verdad? Lo económico, lo material. Tendrá que además de repente pues cuidarlos, ¿no? Educarlos, de repente corregirlos, ¿verdad? A ver, entonces va a tener más dificultades, ¿verdad? En términos de recursos. Una idea puede ser esa, ¿no? Claro, pero si económicamente está bien, digamos, es un emprendedor exitoso o una emprendedora exitosa, pues no habría problema, ¿no? Puede contratar gente, ¿verdad? Entonces, pero la idea aquí es esta, ¿no? Normalmente, ¿no? Muchas personas, ¿no? Normalmente quizás en algún tiempo atrás, ¿no? La mayoría de personas buscaba mantener a toda costa, ¿no? El tipo de familia, ¿no? Nuclear o elemental. Es decir, entonces, tenía la idea de que esta era la familia ideal, era lo más importante y había que mantenerla a toda costa. Y entonces, no necesariamente eso es lo mejor, ¿no? Porque ¿qué pasaría si tenemos a un papá que es de repente alcohólico o es violento, ¿no? Y que frecuentemente golpea a la mamá, por ejemplo, ¿no? Está Amengo, bien. un equipazo de pe a pa. Entonces, ese tipo de, digamos, de estructura no sería la más adecuada para los hijos, donde un papá es violento. No necesariamente el papá, también puede ser la mamá. Pues habría que analizar siempre, ¿no? La descripción de esa familia nuclear o elemental para ver, ¿no? Eh, digamos, qué tan apropiada, ¿no? O qué tan buena o saludable es para los hijos. ¿Ya? Esa sería una idea. Claro, dos es más que uno, dos pueden aportar mayores recursos que una sola persona, ¿no? Eso es una ventaja si pensamos solamente en que todo lo demás es igual, ¿no? La uniparental o monoparental, claro, ahí una sola persona va a tener que distribuirse, repartirse, dividirse todas las tareas, responsabilidades, ¿no? Para con los hijos, ¿no? De repente tiene que ir a la reunión esco- escolar, al trabajo, a la cocina, etc. En la extensa o ampliada, bueno, una ventaja, ¿cuál podría ser? Bueno, hay más miembros de la familia. Solidaridad entre los integrantes de la familia. Excelente, claro, claro. De repente, a ver, el papá y mamá pues no alcanza, ¿verdad? Pero bueno, hay un primito, hay un sobrino, hay un tío, un abuelito, ¿no? Y entonces ahí ellos que también trabajan o tienen ingresos, o tienen su pensión de jubilación, también pueden aportar. Excelente, ¿no? Y me acuerdan los ingresos. Qué perfecto. Muy bien. A ver, levantaron la mano por aquí, no sé, a ver, Castillo, a ver. Profesor, disculpe, una familia, digamos que es solo la madre y el hijo y, por ejemplo, un familiar extra, ¿esa es la extensa o sigue siendo la monoparental? Sí, puede ser ya la extensa, ¿no? Si se convierte, digamos, si se convierte en algo, digamos, ya estable, ¿no? Está bien. Hay otros miembros. La idea de la extensa ampliada es hay otros miembros, ¿no? Además de los pares hay otros miembros. Esa es la idea, ¿no? Ahora, claro, podríamos entrar de repente, oye, pero solamente está la mamá, no está no creo que esa sea, digamos, una situación, habría que ajustarnos al concepto, no basta que estén otros miembros y ya se convierte en extensa, pues, ¿no? Está el papá, está la mamá, y ya, ¿no?
Porque en la uniparental o monoparental solamente están los padres, no se cuenta con otros familiares. Basta que haya otros familiares, ya tenemos una extensa o ampliada. ¿Ya? Esa sería la idea. Ah, ok, gracias. Muy bien. Entonces, la extensa o ampliada, como bien dice su compañera, ¿no? La solidaridad, ¿no? El apoyo, ¿no? Claro, eso puede ser una ventaja, ¿no? Hay más ojos mirando a los niños, a los menores. Entonces, bueno, de repente se le pasó a la mamá, pero ya al tío, al primo, a la tía, a la abuelita, no se le pasa, ¿no? Alguna dificultad que puede tener un miembro de la familia. Perfecto. Esa es una idea, ¿no? ¿Cuáles serían las desventajas, no? Bueno, de repente la desventaja sería, pues imagínate que una casa diseñada para 4 personas o para 6 personas y ahora viven 15 personas ahí, ¿no? ¿Está bien? Una casa con 2 baños, ¿no? Uy, ¿cómo sería? La privacidad, por supuesto, ¿no? De repente tú quieres hablar pues con alguien especial, ¿no? Y le dices, oye, mañana vamos, ¿qué te parece si vamos al cine, ¿no? Ya, pero no tienes que estudiar. No, ya mañana no, mañana voy a relajarme, ya, muy bien. Y entonces, ¿no? Tú estás hablando bajito, piensas que nadie te escuchó, pero ya al momento, ya tu primita, ¿no? Que estaba detrás del sofá, ¿no? Ya fue a contar a la cocina, a tu mamá, a tu tía, a todo el mundo, que mañana no se va a ir a estudiar. ¿Está bien? Entonces, claro, ¿verdad? Entonces, ya pues le quita, le resta, ¿no? Ahora, también tendría sus riesgos, ¿no? Otro tipo de riesgos, ¿no? Claro, la falta de privacidad, ¿no? A veces el hecho de, por ejemplo, el compartir las camas, ¿no? ¿Está bien? Eso puede ser de repente, bueno, ahorita no recuerdo el nombre, tiene un nombre especial esto, pero bueno, es una situación también de riesgo, ¿no? Bueno, en una zona de extrema pobreza, pues se dan otro tipo de resultados, ¿no? El abuso, por ejemplo. Bien, entonces hablamos ya de familia extensa ampliada, algunas de las ventajas, puede ser desventajas también, ¿no? Tiene desventajas, ¿no? En la reconstituida o fusionada, la dificultad podría ser pues, el que alcancen rápidamente, ¿no? A funcionar como una familia unida, ¿no? ¿Está bien? Porque claro, los papás se conocen, se quieren, se aman, ¿está bien? Ya se han tratado regular tiempo, de repente, ¿no? Pero los hijos no, ¿verdad? Y entonces ahí puede haber de repente rivalidad, ¿verdad? Hay grupos, ¿no es cierto? Hay formas hay normas que cada hogar, ¿no? En cada familia, de manera independiente, han formado o cumplen, y entonces por ahí eso puede generar conflicto, ¿no? ¿Está bien? Y va a evitar que esa familia, pues, alcance esa cohesión, ¿verdad? Esa cohesión. ¿Ya? Entonces puede ser alguna de las características de las dificultades, ¿no? Muy bien, vamos a pasar, ¿ya? Ahora tenemos los estilos de crianza, ¿no? O sea, por un lado tenemos estructuras de la familia y por otro lado vemos que hay eh, formas en que esas familias gestionan o administran el amor, el cariño y las normas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eso es necesario en toda familia. Claro que sí, ¿no? Es necesario que se gestione el afecto, el cariño, pero también que se pongan límites, ¿verdad? A las conductas o a los comportamientos de los miembros, pues, ¿no? ¿Está bien? Entonces, esa es la idea, ¿no? De los estilos de crianza. Vendría a ser la manera como, ¿no? Los padres administran, pues, estas normas, ¿no? Y cómo administran también el amor, el afecto, ¿ya? Entonces tenemos aquí 4 estilos de crianza. Por ejemplo, un estilo autoritario. Y en el estilo autoritario, ¿qué cosa se prioriza? La norma, la autoridad, ¿verdad? El jefe de familia es el que impone de repente su punto de vista, ¿no? Entonces es el que dice, no sales y tú no puedes salir, pues, ¿no? Es el que dice, tú no sabes nada, ¿no? Tú tienes que seguir lo que yo digo mientras vivas en esta casa, ¿no? Digamos. Entonces, los estilos, ¿no? Los estilos de crianza tienen que ver, pues, con cómo se gestionan, ¿verdad? Cómo se gestionan este tipo de factores, ¿no? Veamos en el autoritario entonces, ¿no? El autoritario viene a ser pues donde se prioriza la norma, ¿verdad? Hay alguien con mayor poder de repente y es el que va a señalar a cada uno de repente sus roles, ¿no? Lo que tiene que hacer, etcétera, ¿verdad? Sus restricciones y demás, ¿no? De manera unilateral, ¿verdad? Él dice, tienes que llegar acá a las 8, ¿pero por qué? Nada, porque yo lo digo y punto, ¿no? Esa es la idea del autoritario. Entonces, probablemente no sea el estilo más favorable para desarrollar en sus miembros, ¿no? Esa confianza, esa seguridad, ¿no? O de repente no es el mejor estilo para poder protegerlos, ¿no? Imagínate, ¿no? Si yo soy un padre autoritario, ¿verdad? Y mis hijos me tienen miedo, entonces
si algo malo les pasa de repente en el colegio, ¿no? Les pasa en el vecindario, alguien se ha acercado y les ha hecho daño, o de repente los acosa, ¿verdad? Como yo soy autoritario, ¿verdad? Entonces mi hijo o mi hija no me va a poder contar, no me va a querer contar, porque me tiene miedo, pues, ¿no? Entonces va a pensar, si cada vez que me dice algo me molesto, ¿no es cierto? Entonces, claro, ella se va a guardar y de repente va a seguir siendo víctima, ¿no? De ese abuso, de ese maltrato, ¿verdad? ¿Está bien? O va a seguir estando de repente en una situación de riesgo. ¿Ya? Entonces, mira cómo no, este estilo no es del todo favorable, ¿no? Ahora, una persona que vive en esas condiciones, ¿tú crees que será segura? O sea, tendrá autonomía, iniciativa, en una situación donde el papá dice, no, y todo el mundo se tiene que callar. No lo dejas pensar. Probablemente, ¿no? Probablemente, ¿no? Sea una persona que de repente se vuelva de repente más tímida, más temerosa, ¿no? En el aula de repente ni quiera intervenir ni hablar, de repente, ¿no? ¿Está bien? Y entonces en esas condiciones o con esas actitudes, digamos que no va a aprovechar de la mejor manera, pues, si pensamos, el sistema educativo, por ejemplo, ¿no? ¿Está bien? Claro, no explora, no tiene iniciativa, entonces, ¿qué puede aprender? ¿Qué va a aprender de más, ¿no? Entonces, su aprendizaje va a ser limitado. Entonces puede ser una de las características, ¿no? De las personas que crecen en un estilo de crianza autoritario, ¿no? Poco afectuosa, poco afectiva, ¿no? Entonces de repente no será alguien expresivo, tendrá dificultades para comunicarse, ¿no? Para hablar, de repente, ¿no? Entonces podríamos enumerar una serie de posibles, ¿verdad? Consecuencias de este estilo de crianza, ¿no? Y vemos entonces que no es el mejor acá, de repente esto, ¿no? Podría ser una manera en que esto se grafica, ¿no? En el otro lado está el permisivo indulgente. En este caso, los padres ya van a permitir, ¿no? a los hijos, a sus miembros, de repente, ya, que hagan lo que les dé la gana, pues, ¿no? Ahí está el permisivo, el dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Dice, pero, eh, tío, mire cómo su hijo le ha roto la cabeza a mi hermanita. Ay, hijita, son los niños, todavía están chiquitos, pues, ya seguramente ya se va a cicatrizar la herida de tu hermanita, ¿no? Entonces, ¿y al hijo qué le pasó? Al niño que le rompió la cabeza a su primito o a su primita, ¿qué le pasó? Nada, papá permisivo, mamá permisiva, ¿no? ¿Está bien? Entonces, eh, si no le pongo normas, ¿ya? Si no le pongo normas a ese pequeño, ya, a ese pequeño, entonces también lo estoy poniendo en riesgo. ¿Ya? Imagínate, él puede hacer lo que le dé la gana, entonces mañana se le ocurre treparse, de verdad, por la escalera, ¿verdad? Estar caminando por el borde de la escalera. ¿Por qué? Porque, bueno, pues, se le dio la gana, ¿no? De hacerlo, y como nadie le prohíbe nada, pues lo hace, ¿no? Y bueno, consecuencia, de repente se cae, pues no se cae y sufre un daño mortal, ¿verdad? Está bien. Pues es una idea, ¿no? Ahora, Shirley me dice, ¿cómo recomendaría corregir? Bueno, ahí podríamos aplicar algunos principios de aprendizaje, ¿no? Por ahí la extinción, haciéndole experimentar las consecuencias, dependiendo también de la edad, ¿ya? Dependiendo también de la edad. Ya, por ejemplo, no es lo mismo pues un niño de 3 años, ¿no? 5 años que una persona pues de 14, 15 o 17 años, ¿no? Que todavía está bajo la tutela de los padres, ¿no? ¿Está bien? Entonces, hay que considerar, ¿no? El hecho, ¿no? Lo que hay que corregir, ¿no? Hay que modelar de repente eh, la conducta inadecuada. Muchas de las cosas que nosotros queremos corregir a veces son cosas que los padres mismos hacen. Dicen, por ejemplo, no mientas, ¿no? No mientas. Pero eh, es un papá mentiroso, ¿ya? Y el niño se da cuenta, ¿ya? Entonces, es un poco complicado, ¿no? Corregir cuando tenemos este conjunto de situaciones, ¿no? Contradictorias, ¿no? Ambiguas, ¿ya? Hay, hay definitivamente, pues, por ejemplo, si pensamos que ese niño le ha roto la cabeza a su amiguita, a su primita, ¿no? Habría que evaluar en qué condiciones, ¿no? ¿Está bien? Y habría que hacer que de repente ese niñito, esa niñita, experimente consecuencias, de acuerdo también pues a sus posibilidades, ¿no? No se trata de romperle la cabeza también a él, también hacerle entender, hay que tratar de usar su lenguaje, ¿no? Por decir, un niño o una niñita de 3 años, 4 años, 5 años, responde mucho a las emociones, al afecto, ¿no? Al que uno le hable con un tonito bajo, pero también
entiende, ¿no? Entiende tu expresión corporal, o sea, un enfado, un rostro amargado, que eso no me gusta, eso está mal, pues puede ser suficiente para que aprenda en algunos casos. ¿Ya? Entonces, hay que ver, no hay una regla universal, Shirley, ¿ya? Que se aplica a rajatabla y va a funcionar. Cada caso es individual, y esa individualidad hay que evaluar, ¿no? Qué cosa funciona y qué no, ¿no? ¿Cuáles serían de repente su reforzador, ¿no? Qué podría ser un castigo y qué podría ser de repente un premio, ¿no? ¿Está bien? Hay papás, por ejemplo, el niño le patea a la mamá y el papá se ríe, ¿no? ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué hace con eso el papá con su risa? Refuerza ese tipo de conducta inadecuada, ¿no? En ese caso, el papá debería estar serio, ¿no? Mandar un mensaje de repente, eso no se hace a la mamá, ¿cómo hacer eso a la mamá? Digamos, ¿no? No le he pegado, pero ese niño que ha visto esa respuesta en el papá, probablemente, ¿no? Viendo esa respuesta en el papá, ya deje de hacerlo. Sería una manera. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir. Gracias por tu pregunta, Shirley. Está muy buena. Es compleja tu pregunta, ¿ya? Pero espero más o menos darte algunas ideas. Bien. Entonces, en el permisivo indulgente tenemos a padres que dejan hacer, ¿verdad? Quizás en algunos casos, ¿no? Haya mucho de repente, a ver, son hijos de padres autoritarios. Ellos sufrieron en carne propia el autoritarismo. Entonces, ¿qué dicen de repente? Yo cuando tenga mis hijos no voy a ser como mi padre, yo sí voy a darle cariño a mis hijos. Y se convierten en permisivos de repente, ¿no? Se van al otro extremo, ¿no? Pensando que eso es lo mejor, pero en realidad están cometiendo un error, ¿verdad? Porque ya estamos viendo, ¿no? Que siendo de esta manera, no estoy preparando a mi hijo para la vida, no estoy generando en él, ¿verdad? De repente, algunos mecanismos para que pueda autocontrolarse. ¿Sí? Entonces, si crece así, piensa que todo el mundo le tiene que dar, de repente cuando ingresa a la universidad, ¿no? Y se encuentre con otra realidad, o cuando ingresa al colegio nomás, y se encuentre con otra realidad, probablemente se frustre, ¿verdad? Se frustre, que no funcione como en su casa, y eso pueda generar en otro tipo de problemas. Entonces, miren que el permisivo indulgente tiene, pues, sus cosas negativas, ¿no? Hay otro estilo de crianza, el desapegado negligente. En este caso, los padres no establecen ese vínculo afectivo con los hijos, ¿ya? Son padres que de repente, pues, excusándose en el trabajo, el cansancio, ¿verdad? Evitan establecer ese contacto, ¿no? Sea de escucha, sea digamos, de consejo, sea de afecto con los hijos, ¿no? ¿Está bien? Y con su comportamiento le están dando un mensaje, pues, digamos, negativo a los hijos, ¿verdad? Entonces, mira cómo, a ver, un niñito, ¿no? Que quiere interactuar con su papá o su mamá y busca de repente un dibujito, ¿no? Les ha hecho un dibujito a ese pequeñito le cuesta, no tiene todavía la facilidad para controlar de repente su motricidad fina, un color, un pincel, ¿no? Le cuesta, es un tremendo esfuerzo, ¿ya? Entonces él con todo ese tremendo esfuerzo le hace un dibujito, ¿no? Unos monigotes, ese es su papá, para enseñarle, ¿no? ¿Está bien? Ya como en el jardín. Entonces va, le enseña al papá y el papá dice, ¿qué cosa quieres? Ah, hoy hijito, no estoy para tus tonterías, permiso. Anda con tu abuelita ahí, anda con tu abuelita y dale, dale. Entonces, ¿qué puede estar sintiendo, verdad, ese pequeñito, ¿no? ¿Cómo se sentirá, ¿no es cierto? Entonces, es un ejemplo de un estilo desapegado, ¿no? Donde los padres no generan ese vínculo, pues, ¿no? Escapan, ¿no? De repente porque no se sienten seguros, ¿verdad? No se sienten que van a ser buenos papás, ¿verdad? De repente no saben qué hacer, les incomoda, ¿no? No saben cómo comportarse, ¿verdad? Y entonces por ahí delegan esa responsabilidad en otras personas que pueden ser de repente los abuelos, los padres, de repente es una tía, un tío, de repente en el hermano mayor, ¿verdad? O en una persona que los atiende, de repente la señora que ayuda en la cocina, en los quehaceres de la casa, ¿no? También se convierte en la cuidadora de estos pequeños. ¿Está bien? Y bueno, ese sería un ejemplo, ¿no? De un estilo de crianza desapegado o negligente, ¿no? Acá mira, esa carita, esa niñita, ¿no? Que está abrazando a su peluche, y el papá está más sentado, ¿no? En su laptop, ¿no? De repente. Ahí sería, es un ejemplo, una idea, ¿no? La idea que no le presta, no le brinda atención, ¿no? También por eso es desapegado o negligente. Y esa negligencia tiene un impacto, pues, en el desarrollo de esa personita, ¿no? ¿Está bien? ¿Cómo se siente, ¿no? ¿Qué tipo de
sentimientos desarrolla sobre sí mismo. Ya, más adelante lo vamos a ver, mejor, lo vamos a comprender mejor cuando atendamos la autoestima. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente tenemos este otro estilo, ¿no? El democrático o el autoritativo. En este caso hablamos de un estilo donde se administra, ¿no? Con cierta equidad, digamos, ¿no? El afecto, las normas, la disciplina, ¿verdad? Hay hay una comunicación horizontal, ¿verdad? Hay acuerdos, ¿ya? Hay acuerdos entre esos miembros de la familia, ¿verdad? Entre los hijos y los padres, de repente sobre las normas, ¿no? A ver, está bien, ¿quieres ir a la fiesta? Perfecto, ya está bien, vas a ir, pero vas hasta esta hora. Si no llegas a la hora que estamos quedando, ¿qué va a ocurrir? ¿A qué te comprometes? ¿Está bien? eh, Tú ya sabes, digamos, es un entorno más o menos predecible, te da seguridad, sabes lo que va a pasar o no va a pasar, si cumples o no cumples con las normas. ¿Ya? De cierta manera, tú también has participado en la elaboración de esas normas, ¿no? Entonces, por ahí que este estilo, ¿no? Ese estilo que se llama democrático o autoritativo, constituye, pues, digamos, el mejor modelo o el mejor estilo de crianza, ¿ya? Por lo que puede generar, ¿ya? Entonces, sería una primera aproximación a estos estilos de crianza. ¿Qué sería más importante? ¿Qué tiene mayor impacto? ¿El estilo de crianza o la forma como está compuesta la familia? El tipo de El crianza. estilo de crianza. El estilo de crianza. Muy bien, Sebastián. Ahí aquí tu estilo de crianza, perfecto. Sí, ese sería, digamos, más importante, ¿no? Ya estamos viendo, ¿no? De qué manera, cómo puede influir esto en el desarrollo de los niños, de los hijos, ¿no? ¿Está bien? Entonces hay que tener en consideración eso, ¿no? El estilo de crianza. Y el mejor, bueno, el más recomendable sería el democrático o autoritativo. Autoritativo diferente de autoritario. Ojo, ten cuidado, esto aquí, préstale mucha atención. Autoritario, ya sabemos a qué se refiere, y autoritativo es sinónimo de democrático, ya donde los padres, ¿no? Comparten de repente responsabilidades con los hijos. Ellos también tienen responsabilidad, ¿ya? Muy bien, a las normas no son inflexibles, pueden ajustarse, ¿no? Consideran la situación, ¿verdad? Habíamos quedado que llegues a las 11:30 o a las 12. Ya son las 3 de la mañana. Sí, papá, mira, hubo un asalto, hubo un choque, hubo un accidente y estuve ayudando. Ah, muy bien. Entonces, hay situaciones que de repente pueden ameritar una demora, de repente. Entonces, esa es la idea, ¿no? De un estilo democrático autoritativo, ¿no? De alguna manera, las normas también pueden modificarse, ¿verdad? De manera flexible, adaptándose, claro, a las circunstancias. Un nuevo acuerdo, ¿no? ¿Está bien? Vamos a ver ahora las funciones de la familia, ¿ya? Entonces aquí tenemos funciones de la familia. Una es la reproductiva o biológica. ¿Cuándo una familia cumple con la función reproductiva o biológica? Y ahí lo tenemos en la imagen, ¿está bien? Cuando, claro, cuando encarguen, ¿no? Encarguen un nuevo miembro más, ¿no es cierto? ¿Está bien? Cuando encarguen un hijito, ahí estamos cumpliendo con la función reproductiva o biológica, ¿ya? ¿Está bien? ¿Cuándo estaremos cumpliendo con la función socializadora? ¿No? Entonces, ahí te tienes que acordar qué cosa es la socialización, pues, ¿no? ¿Sí? Y ahí dices, ¿no? Ah, mira, cuando mis padres, ¿no? Cuando mis padres modelan en mí, ¿no es cierto?, cómo debo comportarme en la mesa, de repente, cómo debo comportarme en la iglesia, ¿verdad? Modelan, es decir, ellos comportándose de la manera como se comportan, están modelando en mí esa manera de relacionarme, de comportarme. ¿Ya? Esa es la función socializadora. Cuando me transmiten, pues, digamos, su cultura, ¿no es cierto?, sus creencias, ¿no es cierto? Por ahí, cuando me hacen partícipe, ¿verdad?, de sus celebraciones, de sus ritos, etcétera, ahí estamos cumpliendo con la función socializadora, ¿ya? En la función socializadora, de repente hay una especie de transmisión, ¿verdad?, de tus valores, tus pautas, tus normas, ¿verdad?, de comportamiento, de manera, de repente, indirecta. Es decir, tus padres, siendo como son, te están transmitiendo sus valores, están cumpliendo con su función socializadora, ¿ya? Esa sería, digamos, una manera de también señalar cómo se cumple. Por decir,
Una función socializadora, bueno, te lleva de repente al fútbol, ¿no? Y ahí en el fútbol ya tú vas viendo cómo se comporta él, ya. Por ahí ya sabes cómo comportarte en un ambiente que se llama estadio. Ya lo has aprendido gracias a esta función socializadora. Ahora, es diferente esto de la función educativa. En la función educativa, ¿ya? Acá en la función socializadora, tu papá va para disfrutar, digamos, del estadio y se comporta. Y no está pensando, oye, voy a saltar para que mi hijo aprenda a saltar cuando mi equipo meta gol. No, él no está pensando en eso. Él simplemente vive, experimenta esa emoción, ¿no? Y tú lo ves y también probablemente compartes, te contagias de la emoción. Esa es la función socializadora. Es diferente de la función educativa. En la función educativa, el padre deliberadamente, ¿no? Con conciencia, quiere que tú desarrolles o adquieras una competencia, una habilidad, ¿no? Es decir, cuando tu papá, ¿verdad? Se sienta contigo, ¿ya? Se sienta contigo y entonces te empieza a explicar matemática, ¿ya? Y quiere que tú entiendas, ¿no? Deliberadamente, ¿no? Porque él considera que la matemática es algo básico, no es una cosa que tú no debes dominar. Tienes que saber matemática para que puedas tomar buenas decisiones en tu vida, para que puedas, ya, digamos que fuera así. Es lo que él piensa, él cree, y deliberadamente quiere que tú aprendas. Ahí está cumpliendo con su función educativa, ¿no? Cuando de repente, ¿no? Se va, a ver, hay un fiesta patronal, ¿ya? Fiesta patronal, te lleva a la fiesta patronal, se va a presentar internacional, no, privado, sociedad privado, ya, digamos, el Picaflor, no sé, ya, de Ayacucho, eh, Néctar, ya, digamos, unos 4 grupos más, y ahí te lleva ahí, ¿verdad? Está bien, para allá, ahí vas, ahí conoces a los demás, disfrutas la Pachamanga, ya, muy bien, es fiesta patronal. Función socializadora, ¿ya? ¿Está bien? Pero de repente, ¿no? Si él te lleva a ese lugar y cuando te lleva, oye, mira, en una fiesta patronal hay que tener cuidado, mira, estas cosas hay que controlar por ABC, las personas que llegan, hay que ver quiénes son los donantes, los oferentes, ya, si empieza deliberadamente, quiere que tú empieces a darte cuenta de ese conjunto de detalles, quiere que tú aprendas de repente a gestionar o a organizar, ¿no? La celebración de una fiesta patronal, entonces ya hablamos de que está cumpliendo con la función. ¿Con qué función? ¿Qué función Creativa. sería? Educativa, ¿ya? Educativa. Educativa. ¿Ya? Es diferente, ¿no? Se dan cuenta de esto, ¿verdad? Entonces, una cosa es que tu mamá se ponga a cocinar ahí, ¿verdad? Bueno, y tú vas viendo y vas aprendiendo, ah, mira, así hace ya, mi mamá, perfecto. Y otra cosa es que tu mamá deliberadamente te diga, oye, ven, quiero, no, así no se hace así, así, o sea, quiere que tú aprendas, ¿no? Digamos, a gestionar, ¿no? Los productos, etcétera, ¿ya? Y quiere que desarrolles una competencia específica, y ahí cumple la función educativa. ¿Ya? ¿Se entiende eso, joven? Sí, profesor. Ok, gracias. Muy bien. Vayamos ahora a otra función, la protección económica. La protección económica se refiere a proveer de lo material, ¿no? Para que tú te puedas seguir desarrollando, para que crezcas sano, etcétera, ¿no? Esa es la protección económica. Entonces, cuando tu papá compra o tus padres compran, ¿verdad? Aquellos productos que tú necesitas para bañarte, para vestirte, ¿no? ¿Está bien? Hablamos de protección económica. Cuando pagan, ¿verdad? Pagan el ciclo completo de la pre, ¿ya? ¿Qué están cumpliendo? Con la función educativa, socializadora, protección económica. ¿Con qué función están cumpliendo? Cuando pagan la pensión. La económica. La económica. Económico y efectivo. Ajá, entonces ahí viene la cosa, ¿no? Entonces, la protección económica es financio, pago. Ya esa es la idea de la protección económica. Entonces, te pagan el colegio particular, protección económica. Te pagan la academia, protección económica. Te pagan la pre, protección económica. Si en cambio deliberadamente, ¿no? Se esfuerza para que tú aprendas algo, ¿no? O sea, le participa, se compromete en eso, entonces diríamos, ahí está la función educativa. Él está enseñándote. ¿Está bien? Esa sería la idea, una idea, una clave para poder diferenciar de repente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, no te olvides la protección económica, no proveer lo material, ¿ya? Función recreativa, ¿no? La idea de la función recreativa sería, pues, disipar las tensiones, ¿verdad? Organizar algunas actividades para que, bueno, todos entremos en confianza. Puede ser la idea, ¿no? Y la función afectiva viene a ser la más importante, ¿no? A través de esta, los padres, pues, nos van a dar, ¿no?
Por ejemplo, nos hacen sentir importantes, nos dan su amor, su cariño, ¿verdad? Se interesan por nosotros, ¿verdad? Identifican cómo estamos. Esa es la función afectiva, ¿ya? Una de las funciones más importantes. Bien, vamos a ver ahora el apego. El apego es ese lazo, ese vínculo afectivo que se establece entre el pequeño y su cuidador, ¿no? Tenemos dos tipos de apego, el seguro y el inseguro. El apego es el más recomendable porque con este apego seguro, ese niño va a tener tendencia, ¿no? Confianza básica y tendencia a la extroversión y menos miedo. ¿Eso qué significa? En términos concretos sería, pues, un niño que tiene apego seguro, digamos, va a poder explorar más que aquel niño que no tiene un apego, que tiene un apego inseguro, ¿no? Cuando tú exploras, si eres pequeñito, descubres otras cosas, ¿no? Cuando te atreves, aprendes cosas. Si tú no exploras, si tú no te atreves a ensayar algo, no aprendes nada, ¿no? Si lo pensamos en el pequeñito, aquel pequeñito que tiene más, se siente más seguro, explorará más, aprenderá más. El que no se siente seguro se quedará ahí, tranquilito, calladito, inmóvil, ¿no? Y por lo tanto no aprovechará, ¿verdad? Ese conjunto de estímulos que están a su alrededor, ¿verdad? Entonces esa es la idea, ¿no? Ahora, ese apego seguro pues se va a dar en relación pues de repente a un trato oportuno y adecuado, ¿no? Oportuno rápidamente, ¿no? ¿Está bien? Si el niño se hizo popito, ¿verdad? A las 8:03, 8:05 ya te diste cuenta y lo tienes que atender, ¿no? Ese será oportuno y adecuado será pues de la manera correcta, con amor, con suavidad, ¿verdad? No porque sea rápido, yo lo voy a meter en un cilindro, lo sumerjo, ¿no? Y bruscamente lo voy a secar y demás. Eso no sería adecuado. Entonces, la idea del apego se va a generar cuando sea oportuno y adecuado. Bien, jóvenes, lo vamos a dejar aquí. Vamos a dejar pendiente la actitud. Eso es bastante interesante. Lo vamos a desarrollar el día jueves. A ver si entramos unos minutitos antes, ¿ya? Para poder tener un poquito más. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo. Buenas tardes. Nos vemos, profesor. Buenas tardes, profesor. Hasta luego, Cuídese. profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor.